Fuentes de alimentación reguladas. Preregulación. Etapa de conexión a la línea C, el transformador. El objetivo de este punto es conocer las características generales de los transformadores monofásicos de conexión a la línea y conocer y aplicar las consideraciones de diseño básico del acople equipo regulador línea AC. El transformador es un componente electromagnético formado por a. El núcleo magnético, que forma el circuito magnético, usualmente cerrado, en el cual se confinan los campos magnéticos generados por los otros dos componentes. Para aplicaciones a frecuencia de línea 60 Hz, el núcleo magnético está formado por un arreglo de chapas de aleación ferrosilicio, material que se selecciona por ser el que tiene las mejores características de permeabilidad magnética versus pérdidas a baja frecuencia. B. Los bobinados. Son los arreglos de bobinas que conducen las corrientes que interaccionan en el transformador. Un transformador monofásico estándar del tipo empleado en aplicaciones de baja potencia tiene dos bobinados, el primario, conectado a la entrada, y el secundario, que es la salida. La figura presenta el modelo circuital con parámetros concentrados de un transformador estándar monofásico de baja frecuencia, frecuencia de línea. El modelo está formado por los siguientes elementos. Rp es la resistencia del alambre del bobinado primario. Lp es la inductancia de dispersión del bobinado primario. Genera el flujo de primario que se dispersa fuera del núcleo y no interviene en la interacción primario-secundario. Rs es la resistencia del alambre del bobinado secundario. Ls es la inductancia de dispersión del bobinado secundario, genera el flujo secundario de dispersión que queda fuera del núcleo y no interviene en la interacción primario-secundario. Lm es la inductancia de magnetización, genera el flujo magnético en el núcleo que produce la interacción primario-secundario. Rm es la resistencia de magnetización, representa las pérdidas producidas en el núcleo por las variaciones del flujo magnético. La corriente que circula en el primario, I1, induce el flujo magnético en el núcleo proporcional a su valor y al número de vueltas en el bobinado primario, N1. En primera aproximación, en un transformador ideal, con un acople ideal en el flujo, todo el flujo generado por la corriente del primario queda confinado en el núcleo. Las inductancias de dispersión son nulas y el flujo magnético en el núcleo se acopla completamente con el bobinado del secundario, lo que produce una tensión en el bobinado secundario que es proporcional al valor del flujo y al número de vueltas del bobinado secundario, N2. Hay que indicar que el transformador es un dispositivo totalmente bidireccional y que las designaciones primario y secundario son sólo indicativos de la dirección en la que, en condiciones normales, será el flujo neto de energía. En nuestro caso, ese flujo es desde la línea C al equipo regulador. La figura muestra la convención de nomenclatura y las ecuaciones que regulan la operación del transformador ideal. La nomenclatura es simple. El subíndice 1 refiere las variables que están del lado del primario y el subíndice 2 las que están del lado del secundario. La ecuación fundamental es la primera, que establece que el cociente de los voltajes del primario y el secundario es igual al cociente de los números de vueltas de los respectivos bobinados. La segunda ecuación establece que el transformador ideal es no disipativo, esto es, que la potencia entregada en el primario del transformador ideal está disponible sin pérdidas en el secundario del transformador ideal y viceversa, porque el transformador es completamente bidireccional. El cociente entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario es la relación de transformación del transformador. El resto de las ecuaciones son desarrollos en función de las dos básicas. El dato de partida para el dimensionamiento básico del transformador es el valor de la tensión pico Bs pico que debe entregar el transformador al rectificador, valor que ya fue calculado en la etapa anterior del diseño. En base a este valor pico se calcula el correspondiente valor RMS, Bs RMS, aplicando la fórmula estándar.
El valor de entrada correspondiente en el primario del transformador debe ser el valor RMS de la tensión de línea en el extremo superior de su rango de regulación. Conocidos los valores RMS de primario y secundario, se puede proceder a calcular la relación de transformación necesaria. La corriente en el secundario del transformador es, por conexión, la misma corriente que circula a través de los diodos del rectificador. Su ecuación ha sido ya determinada en el avance anterior, con lo cual el transformador queda completamente caracterizado, con los datos suficientes para iniciar una búsqueda en un catálogo de transformadores o para generar un encargo a un fabricante de transformadores. El diseño detallado del transformador es un trabajo especializado que conviene dejarlo a un experto.